agradecidos al Señor. Amén. De que estamos ya prácticamente terminando otro año, ¿sí? Llega un momento que uno no quiere seguir la cuenta, ¿sí? Pero los años van pasando y la fidelidad de Dios sigue estando como el primer día, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, su fidelidad. No hay ningún mérito en ninguno de nosotros, en nadie, ningún mérito que nos diera la posibilidad de cancelar una deuda eterna que teníamos con nuestro Dios. Solo nuestro amado Salvador Jesucristo entregó su vida para que por sus méritos usted y yo tengamos comunión con Dios y acceso a esa fidelidad inagotable hacia nuestras vidas. Así que, ¿cómo no agradecerlo? Cada día al despertar, al abrir sus ojos, al poderse levantar, hay muchos que no lo pueden hacer, que están imposibilitados, que están impedidos, que están limitados. Al momento de vestirnos, al momento de tomar agua, al momento de comer, hay que ser agradecido, ¿no? Es parte de la fidelidad de Dios. Como decía mi esposa, es correcto que nosotros, por supuesto, Dios nos puso al hombre para que labrara la tierra, ¿sí? Trabajara. Es parte de la capacidad que Dios nos ha dado. Pero si Él no nos sostiene, Él no nos da la vida, no nos sostiene con la providencia, el sol, el aire, la tierra, que es todo creación de Él, no podríamos hacer nada. ¿Amén? Así que agradecidos estamos al Señor. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 35 en adelante. Marcos, capítulo 10, versículo 35 en adelante. Si lo tiene, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con el que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén.
Oramos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos porque nos has concedido un hermoso día y una hermosa tarde para reunirnos en este lugar, Señor, como iglesia, Señor. No hemos venido a la iglesia, somos la iglesia. Pudiéramos estar aquí o pudiéramos estar afuera, en otro lugar, pero mientras estemos reunidos en tu nombre, ahí está tu iglesia, Señor. Gracias por esa bendición, por ese privilegio, porque hemos podido expresarte cánticos, Señor, a través de los cuales hemos querido honrarte y reconocerte, Señor. No hemos querido hablar de nosotros, sino de ti, de tu favor, de tu misericordia, de cómo tú viste, Señor, nuestra condición, y a pesar de que no éramos nada, Señor, tú enviaste a tu Hijo, al admirable, al consejero, al Padre eterno, al príncipe de paz. Gracias, Señor, porque ese Dios con nosotros hoy es el Dios en nosotros, y por eso podemos caminar en victoria, Señor, en medio de la adversidad. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que en cada expresión que pueda salir de mis labios seas tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la instrucción a mi corazón para que puedan ser palabras ungidas por ti, Señor, no palabras humanas, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea afirmando y confirmando esta palabra en cada uno de los corazones de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El contexto, hermano, en el que Jesús dice esto son ya las últimas semanas de vida de Jesús, ¿sí?, en esta tierra. De vida, digamos, como en su naturaleza humana plena. Después moriría en la cruz y resucitaría el tercer día. Dios le daría un cuerpo glorificado y luego ascendería a los cielos. Pero lo interesante, hermanos, es que en los capítulos previos vamos a ir leyendo que Jesús les anunció 3 veces a sus discípulos que Él tenía que morir, ¿sí? Marcos 8:31, vamos a ir rápidamente, Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, este es la primera vez que le dice: tengo que morir. Cuando dice ahí, es necesario que el Hijo del Hombre se está presentando como en su naturaleza humana, ¿sí? Señor Jesús. Y entonces le dice ahí y aclara Marcos, que muy probablemente escribió según lo que le iba contando Pedro, que era claro lo que le decían: tengo que padecer, voy a ser desechado, voy a ser confrontado, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Siempre les aclaró eso. Pero a pesar de que él les hablaba claramente, los discípulos no lo entendían. Pedro lo llama aparte para reconvenir, para reprocharle, para reclamarle: ¿Cómo que vas a morir? No, Señor, ellos, para ellos Jesús, hermanos, era Superman, ¿sí? Estaban seguros, tranquilos, con él no le iba a pasar nada, no le iba a faltar nada y no podía pasar nada
porque ni los demonios podían contraer ninguna enfermedad ni la muerte. Entonces Pedro le dice, no tenés que morir, no vayamos a Jerusalén, probablemente le haya dicho. Y Jesús lo reprende, porque está poniendo la mira en las cosas de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque Pedro y los demás discípulos lo que querían era que Jesús fuera puesto como rey de Israel y los liberara del asedio de Roma, ¿sí? Entonces, esa era la mirada que tenía Pedro. Quería que Jesús fuera el Mesías, el líder que reinara, y no quería que muriera. Entonces Jesús le dice, ¿por qué el consejo pareciera que no tiene nada que ver? Le dijo, el que quiera venir en pos de mí, se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es decir, renunciar a todos sus deseos, a todas sus ambiciones, y después seguirme a mí. Pedro quería que Jesús fuera el rey, pero que no fuera el cordero de Isaías 53, ¿no? Esta fue la primera vez que el Señor Jesús les anuncia su muerte. Segunda vez, capítulo 9, versículo 31. Dice, porque les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Qué pasó? Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar, como ya lo había retado a Pedro. Entonces dice ahí que llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todo. Otra vez, Jesús abre su corazón, les dice, voy a morir. Y en lugar de ellos decir, bueno, te vamos a acompañar, vamos a estar orando, vamos a tratar de acompañarte de la mejor manera posible, están pensando, bueno, cuando no esté Jesús, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el que va a mandar? ¿Quién va a ser el que va a estar al frente de este grupo de gente, de las multitudes? No le dijeron a ellos, pero el Señor sabía que ellos estaban diciendo, preguntándose quién es el mayor entre sí. Entonces por eso Él le dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Pareciera que fuera todo contradictorio, ¿no? Y la tercera vez que Jesús anuncia su muerte, capítulo 10, versículo 33, son los versículos previos a los que leímos. Aquí subimos a Jerusalén. Hace rato estaban en Capernaum, ahora ya van en dirección a Jerusalén. Y Jesús iba adelante y ellos se asombraron. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Otra vez Jesús le vuelve a decir lo mismo, cada vez le daba otro detalle. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos, de los amigos de Jesús? No, pobrecito, lo que va a sufrir. No. Vienen Jacobo y Juan, eran dos hermanos, que parece que tenían un carácter medio fuerte, y le dicen, Señor, ¿podés hacer lo que nosotros te vamos a pedir? En lugar de ponerse a disposición, necesitas algo, querés algo de mí, no, tenés que respondernos algo. Bueno, ¿qué es lo que quieren que haga? Y él, otra vez, pensando egoístamente, queremos estar en tu gloria, porque seguían pensando que Jesús iba a ser declarado rey. Entonces querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús.
Nada de compasión, nada de ponerse en el lugar de Jesús, de misericordia, ¿sí? de estar pensando en... No, entonces Jesús finalmente le dijo, el que de vosotros quiere ser el primero será el servidor de todos. Bueno, qué impactante esto, ¿no? Y a veces nosotros cuando leemos esto decimos, qué desastre los discípulos que eligió Jesús. Uno peor que el otro. No hacemos ni uno de los 12. Cuando Jacobo y Juan le dicen ahí que le pongan a la derecha y a la izquierda a los demás, cuando se enteran se enojaron los otros. ¿Por qué? Pero no porque estuvieran enojados porque no estuvieran sirviendo a Jesús o disponiéndose para ayudarlo, sino porque le ganó a los demás, porque llegaron primero. Entonces, vamos a meditar en esto, ¿no? ¿Qué piensa usted cuando escucha la silla de honor? ¿Qué se imagina usted? Esta es la silla de honor. ¿Se imagina? Bueno, ahora estamos a pocos días de que hay un cambio de presidente. ¿Se imagina esa silla? ¿Algún día me podría sentar? Aunque sea para sacar una foto. Siempre nos llama la atención, ¿no es cierto? En la sociedad en la que vivimos hay lugares de privilegio, ¿no? Un avión tiene lugares VIP, ¿no es cierto? Donde hay una mejor comodidad. ¿Quién no le gustaría viajar en un lugar en primera clase, ¿sí? ¿Se acuerdan del Titanic? Tenía 3 niveles, ¿sí? La alta sociedad, la media y la más bajo. Era lo que iban más incómodo. Y siempre hay una tendencia a buscar los primeros puestos, ¿sí? de honor. Imagínense cuando por ahí pasan los casamientos de los reyes, vieron que están en los templos, en la iglesia, donde se hace la boda, y no es casual cómo están ubicados, no es como acá que a medida que vamos llegando nos vamos acomodando, es las principales filas tienen un porqué, ¿sí? Están los más allegados a la familia, los príncipes, aquellos que algún día pueden llegar a ser reyes, y después estarán los duques, y así al final los conocidos, ¿sí? En los eventos deportivos lo mismo, o en los recitales. Hace poco estuvo esta chica Taylor Swift acá en Argentina, y hay algunas que compraron entrada que la veían en la pantalla, la veían grande por la pantalla, ¿sí? Ahora hay pantalla, pero hay algunos que compraron, pues no, yo compré la entrada que la tengo ahí a 3 metros, ¿no? Entonces, los mejores lugares, a un partido de fútbol, los mejores lugares son los más caros. Parece que los discípulos de Jesús querían eso, sentarse en una silla de honor, pero no en una silla de servicio, que es a lo que Jesús siempre le estuvo apuntando, ¿no? Entonces, hermanos, en estos versículos que hemos leído hoy, el Señor nos habla de cuál es la verdadera grandeza, que va en contraposición con la grandeza que el mundo ofrece. Lo que es la grandeza, la fama, el poder, el dinero, el poder hacer lo que uno quiera, el tener mucha gente que le sirva, eso es la grandeza. Pero para Dios y en el reino de Dios no funciona así. Entonces, la naturaleza del ser humano es querer sobresalir, es querer ser más que otro, es tener los mejores lugares. Jesús le decía a los escribas y a los fariseos: ay de vosotros que quieren los primeros lugares en la sinagoga, ¿sí? Bueno, acá en la iglesia no es así, ¿sí? Todos los primeros lugares son los que menos se quieren, parece.
será porque después hay que salir y saludar a muchos, y se demora mucho, hay que salir más rápido, no sé, yo me hago la idea. A mí nunca me gustó sentarme al último, pero no se ofenda a ninguno, ¿no? Pero en la iglesia en general es así. Una vez escuché, estaba estudiando en la universidad y vino un hombre que había estado trabajando en Suiza y dice, allá la cultura es diferente, dice. Tenía un compañero el primer día que entré a trabajar en una empresa grandísima, había una playa de estacionamiento inmensa. Y el primero que llegó fue ese hombre, dice, y dejó el auto lejísimo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejas ahí? No, dice, pues yo llego con mucho tiempo, me sobra tiempo para cruzar todo el estacionamiento y voy a llegar a horario, pero hay algunos que van a venir más tarde. Entonces, yo le dejo el lugar a ellos. Qué mentalidad, ¿no? Acá es igual, ¿sí? Bueno, pero hay una tendencia en nosotros, hermanos, a querer sobresalir, ¿sí? Y los discípulos acá se equivocan, porque primero creen que Jesús le tiene que responder todo como quisiera que fuera. Esa respuesta, hermano, de no saben lo que piden, también es una respuesta para nosotros. El Señor no tiene ninguna obligación de respondernos todo como queremos, ¿sí? Porque a veces no sabemos qué es lo que estamos pidiendo y a veces pedimos mal. Porque no vemos más allá de lo que nosotros creemos, pero Él ve mucho más allá porque Él es eterno. Entonces hay cosas que aunque a nosotros nos parecen muy buenas a Él, sabe que nos pueden hacer mal. Y segundo, hermanos, error que cometen es querer que Jesús les cumpla los deseos egoístas. Queremos estar a la derecha y a la izquierda tuyo, queremos ser lo que vos mandás y nosotros también, ¿sí? Pero hermanos, esto era lo que querían todos. Y acá el Señor Jesús enseña primero que la verdadera grandeza no es sobresalir, sino humillarse delante de Dios. El que quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Yo no quiero cumplir mi deseo. No quiero, Señor, seguirte para que vos me cumplas todos los deseos, me respondas todas las oraciones. Quiero seguirte para obedecerte en lo que vos quieras. Estoy dispuesto, eso es negarse a sí mismo. Estoy dispuesto a obedecerte. Me humillo ante tu soberanía, ante tu voluntad. Ese es un grande para el Señor. Amén. Que el Señor ha dicho en la palabra que el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Esa palabra sigue vigente, ¿sí? Es un principio bíblico. Ellos decían, pero sí sabemos lo que pedimos. Ustedes pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados en el bautismo con el que yo soy bautizado. Bueno, ellos decían, sí podemos, porque ellos creían que, no sé, tomarían del mismo vaso de él, que irían a ser bautizados como ya habían sido bautizados en las aguas por Juan el Bautista. No se refería a eso. El vaso, hermano, está relacionado con el juicio de Dios. Entonces el vaso que iba a tomar Jesús era el vaso de ira, la copa de ira, porque sobre él iba a ser cargado los pecados de toda la humanidad. Y además el bautismo no se refiere al del agua, él ya había sido bautizado para cumplir justicia, dice la palabra, pero significa que iba a ser sumergido en la aflicción. En Getsemaní, hermano, él estuvo sumergido en la aflicción, el saber que tenía que hacerse pecado, no pecador, hacerse pecado, cargar con los pecados como un cordero inmolado, el justo por los injustos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que les quería hacer? De todas maneras, el Señor le dice, ustedes van a beber ese vaso y van a ser bautizados con ese bautismo, porque Jacobo, hermano, fue el primero de los apóstoles que muere por la causa de Cristo, el primer mártir, ¿sí? El de los apóstoles.
Y Juan también fue el último en morir, pero ambos murieron por la causa de Cristo, ¿sí? Pero lo que nos enseña esto, hermano, que la verdadera grandeza no consiste en tener privilegio, en tener título, en tener fama, o en tener reputación, sino en el sufrimiento. El que quiere ser mi discípulo, recién decíamos, tome su cruz cada día y sígame. Niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz, hermano? Es un símbolo de sacrificio. Pero no es un sacrificio, hermano, humano, de esfuerzo. No. Es negarle a la carne sus deseos y eso es un sacrificio, ¿sí? No el sacrificio de hacer un esfuerzo, porque ya Cristo hizo todo el sacrificio. Pero el ser señalado, el ser cuestionado por servir al Señor, es un sacrificio. Le estaba diciendo, ustedes si quieren ser grandes, ustedes si quieren ser importantes en el reino de Dios, primero tienen que ser humildes. Y segundo, tienen que estar dispuestos a hacer al sacrificio. ¿Amén? ¿Cómo estamos con esto? Somos, aún como creyentes, a veces amantes de la comodidad y no del sacrificio. ¿Sí? Todo aquello que significa un esfuerzo superior al que normalmente hacemos ya no nos agrada, ya, porque no es mucho. ¿Sí o no? ¿Cómo andamos con eso? Romanos 8:17, leemos este versículo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén, decimos siempre, ¿no es cierto? Si hijos, somos hijos de Dios y también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ¿qué sigue diciendo? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús le dijo, van a tener aflicción. Van a tener aflicción porque los principios que yo les estoy enseñando van en contra de los principios que se promueven en el mundo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que saber que la salvación es por gracia, no cuesta nada, pero ser un discípulo de Cristo nos va a costar. Es un sacrificio, porque es un negarse a la carne día a día. Es un crucificar la carne y sus deseos día a día. Amén. Y eso duele. Pero hermanos, usted y yo hemos sido llamados a justamente eso, a ser humildes, a pensar que lo que viene de Dios, lo que es de Él, lo que significa su reino, lo que significa servirle, es sacrificado. No es cómodo. ¿Usted cree que fue cómodo para Jesús siendo el creador, habiendo estado en el inicio del universo, cuando Él es previo a todo eso, hacerse un ser humano y estar 9 meses en el vientre de una mujer y todo eso? Y no solamente eso, sino que nace en un lugar, no nació en un palacio, en el mejor de los lugares, no. Y no solamente eso, sino que no nació en Roma, en la capital del Imperio Romano, donde están las principales edificaciones, nace en Belén. Y después tiene que llevar adelante su ministerio en la tierra de Palestina, de Judea, de Galilea. Un sacrificio, hermano, pero Él nos dejó el ejemplo. Entonces, esa es la verdadera grandeza. Gente que está dispuesta a darlo todo por el Señor. Y Jacob y Juan lo entendieron esto. Después ellos también entregaron su vida por Cristo. Amén. Pero hasta ese momento no lo entendían. Y por último,
les dice ahí en el versículo 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Sí? Los que gobiernan, ¿qué hacen? Por supuesto, toman decisiones, tienen autoridad, pero por lo general se les va la mano, ¿sí? Por lo general piensan más en sí mismo que en lo demás. Pero Jesús le dice, no va a ser así entre vosotros. El que quiera hacerse grande, tiene que hacerse siervo. ¿Cuál es el concepto del mundo? Mientras más gente te sirva, más grande sos. ¿Sí o no? En el reino de Dios, mientras a más gente sirva, más grande sos en el reino de Dios. Amén. Es al revés. Y hermanos, a veces hay creyentes que no se dan cuenta de eso. Y creen que son grandes porque tienen un ejército de gente alrededor que le está rascando la espalda, que le trae esto, que le trae aquello, no mueven nada, no, porque somos los siervos, somos las siervas. No es así, hermano. Jesús, estando con los discípulos, les lavó los pies. Y él dijo, si yo lo he hecho, ustedes también lo tienen que hacer. Lo que nadie quería hacer, lo que un esclavo, un siervo tenía que hacer, lo hizo él. Porque él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces la verdadera grandeza no consiste en ser servido, sino en servir a los demás. Amén. Entonces, hermano, cuando vemos la historia de Cristo, la cruz, no es solamente un instrumento, la cruz, un instrumento para nuestra salvación, la cruz, la madera, ¿sí? Donde fue Cristo puesto el Salvador. También es un ejemplo de la forma en la que tenemos que vivir. Amén. Porque esta misma tendencia que tenían los discípulos es la misma tendencia que puede haber en nuestro corazón. El de buscar nuestro bienestar, nuestro deseo, que Dios me cumpla lo que yo quiero, que Dios responda a lo que yo quiero, pero no tener la humildad de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Me humillo y quiero hacer tu voluntad. Decirle, Señor, estoy dispuesto a darlo todo por vos, pero cuando me incomoda una situación, una circunstancia, ya pongo el grito en el cielo, pero ¿cómo puede ser? Como hijo de Dios, que no me responda, que esto y que aquello. La vida cristiana no es una vida cómoda, es una vida sacrificial, como la de Cristo. Amén. No que tengamos que morir para ganar una salvación, sino porque hemos sido salvos, tenemos que servir a otros. Y servir a otro, hermano, es un sacrificio. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos que servir a gente que es imperfecta, y la gente imperfecta a veces no es agradecida, a veces no colabora, lo que sea. Pero usted y yo hemos sido llamados a servir, no a ser servido. Amén. Entonces, que nos ayude el Señor, hermano, a entender esto. Que la cruz también es un símbolo de cómo debemos vivir. Humillado delante del Señor, en obediencia, dispuesto a darlo todo, a sacrificarnos por Cristo. Amén. Y aún dispuesto a servir. Pase lo que pase. Amén. ¿Sí? Hace varios años el Señor nos llamó a servirle en este lugar. Pero hace poco me acordaba que hace 41 años que Dios me llamó a servirle en la música. Y no sé hasta cuándo irá a ser, pero 41 años. 41 años de armar, desarmar el teclado. 41 años de aprenderme canciones. 41 años de tocar, ensayar. 41 años. No es poquito, ¿eh? 41 años. Pasé la secundaria, tenía doble turno. El ejército.
En 7 meses me perdí 4 domingos nada más, pero para eso tuve que hacer sacrificio de cambiar guardia y demás para poder estar cuando pudiera estar. Después estuve en la universidad, me puse de novio. Después me recibí, trabajé. Mi primer trabajo importante entraba a las 6 de la mañana, así que de mi casa tenía que salir a las 5:15 más o menos, porque mi jefe quería que llegara media hora antes. Y después tenía que volver a mi casa a mediodía, a almorzar, volver a cruzar todo Mendoza y salir a las 7, 8 de la tarde, y de ahí salir, ir a la iglesia o ensayar. Y después me casé. Y además de eso, Dios nos llamó a otro servicio. Y que cuesta, ¿no? Pero a eso hemos sido llamados, ¿no? ¿Amén? A eso hemos sido llamados. A hacer la voluntad de Dios, a estar dispuesto a sacrificar, ¿no? No un sacrificio así, que tampoco, hermanos, es que yo le cuento así, no es para poner, no, es San Oscar. No, hermano. Para mí no es nada comparado con lo que Cristo ha hecho por nosotros. No es nada. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a tener esta perspectiva. No la de yo quiero tener los primeros lugares visibles, yo quiero que me vean lo que yo soy, lo que yo sé. Eso, hermano, no es grandeza. La grandeza es tener un corazón humilde, estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, aun cuando no se ve lo que hacemos, y estar dispuesto a servir con excelencia y de la mejor manera a aquel que se lo merece. ¿Amén? ¿Cuántos quieren esos lugares entonces? Sí, porque no saben lo que piden, pero después le dijo, el lugar ese lo maneja el Padre, ¿sí? Eso no me ha dado a mí, pero ustedes quieren estar a mi diestra y a mi derecha. Mire, a la diestra y a la derecha de Jesús en la cruz tuvieron dos malhechores, ¿sí? No tuvieron ninguno de los 2 discípulos ahí acompañándolo. Sin embargo, hermanos, el interés del Señor es que entendamos que eso es el servirle a Él, el llamado a ser discípulo de Él. Humildad, sacrificio y servicio al Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Amén? Vaya, estamos en el hogar, somos siervos. Estamos en el trabajo, somos siervos. Estamos en la calle, somos siervos del Altísimo. Estamos en el colegio, somos siervos. Y cuando somos humildes, estamos dispuestos a sacrificar nuestro yo, nuestro ego, nuestros deseos para darle la gloria al Señor y servimos, hermano, Él se va a encargar de ubicarnos en el mejor lugar, ¿sí? No sé cómo será, pero Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén, de todo corazón. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque encontramos en la palabra un ejemplo que nos es cercano, en el sentido de que tú eres el Señor de nuestras vidas, has hecho todo y estás haciendo todo a nuestro favor. Pero muchas veces nosotros tenemos un pensamiento errado, queremos lograr, alcanzar sueños, anhelos, deseos personales, los cuales tú estás dispuesto a acompañarnos, pero cuando la motivación es correcta, cuando la motivación es darte la gloria, cuando la motivación es servir, cuando la motivación es honrar. Señor,
reconocemos que hay ocasiones en las que este sentir que hubo en los discípulos, no solamente en Jacobo y en Juan, sino en Pedro y en tantos otros, de buscarte y de servirte solo para que tú nos respondas, para que tú nos respaldes, para que tú no nos dejes, para que tú nos respondas en nuestras necesidades, cumplan nuestros deseos. Señor, gracias porque nos vuelves a enseñar y nos recuerdas que en tu reino la gente que es tu discípulo, los que te siguen, requieren estas cualidades, requieren humildad, que estemos dispuestos a aceptar la voluntad, tu voluntad, sea la respuesta afirmativa, negativa o sea de otra forma, pero aceptar tu voluntad. Que también estemos dispuestos a sufrir, a no buscar un cristianismo cómodo o sin sobresaltos, sino que estemos dispuestos a enfrentar a la carne, al mundo, a las tinieblas y sobre todo a servir. Porque tú le dijiste a los discípulos: yo, que soy el más grande, el hombre más grande que ha habido, porque nunca pequé, porque hice lo que mi Padre me envió a hacer, yo vine a servir. Así que ustedes como seguidores míos tienen que aprender a servir, a disponerse a servir a otros, a ser útiles para el bienestar del otro, lo cual a veces implicará un sacrificio, salir de la comodidad, sacar tiempo de nuestro tiempo, recursos de nuestros recursos. Pero Señor, ese fue tu ejemplo y queremos, Señor, tener este estilo de vida, Señor. No queremos tener la mentalidad del mundo que busca sobresalir, que busca los primeros lugares, que busca ser visto, pero no con un corazón de servicio, sino con un corazón egoísta. No queremos vivir de esa manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que te sirven con fidelidad. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos has dado la oportunidad de servirte, Señor. Y cuando hablamos de servicio no estamos refiriéndonos a lo que hacemos aquí, Señor, porque en todo lugar donde estamos podemos ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros. Tú serviste, Señor, a aquella madre que iba al velatorio de su hijo, aquella samaritana que estaba sacando agua del pozo. En toda oportunidad en la que pudiste servir, ser de ayuda, el sanador, el libertador, el consejero, el que instruía, el que enseñaba, lo hiciste, Señor. Entonces ese es el ejemplo que hoy nosotros debemos seguir, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a superar, a vencer todo orgullo, toda altivez y todo egoísmo en nuestro corazón y poner nuestra mirada, Señor, en aquel que es el ejemplo absoluto, Señor, Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por hablarnos. Queremos vivir de esta manera. Y aún, Señor, en esta hora queremos interceder por aquellos que hoy hubieran querido estar aquí, pero no han podido, Señor, por razones laborales, por razones de salud, por razones, Señor, diversas. En el nombre de Jesús, tu gracia, tu bendición sobre sus vidas. Oramos, Señor, por nuestro hermano Valderrama, por Humberto. Tu gloria, Señor, le envuelva, le toque, Señor. Tú puedas obrar, Señor, sobre la vida de este varón, sobre la familia, sobre el hogar, Señor, sostenerle, Señor, en medio de este tiempo tan difícil. También, Señor, oramos por la vida de nuestra hermana Celia, Señor. Tú seas, Señor, fortaleciendo la vida de Aida, Señor, de Eduardo, Señor, y está en tus manos, Señor, esta vida, Señor. Te rogamos que tú te lleves todas las dolencias, todo temor, toda aflicción, Señor, y que pueda tener paz en su corazón, Señor, esta tu hermosa hija, Señor.
bendecimos su vida, Señor, oramos por la vida de nuestra hermana Elida, tú puedas completar la obra en ella, Señor, en todo, Señor, en la presión, en la vista, en sus neuronas, en el nombre de Jesús, tu poder sea manifiesto sobre ella. Oramos por la salud de Elías, en el nombre de Jesús, Señor, todo cálculo sea disuelto por tu poder en este tiempo, aún, Señor, también por sus neuronas, por el sistema neurológico, en el nombre de Jesús, tu poder sea manifiesto, Señor. Oramos, Señor, por las hermanas que están esperando familia, Señor, que todo siga bien, en el nombre de Jesús, tu gloria, Señor, esté acompañándole, Señor, en todo el embarazo. Oramos, Señor, con gratitud a ti por la vida de Emma, que hoy fue, Señor, intervenida y ha salido bien. Gracias, Señor, por esa pequeña, porque tú te glorificas, Señor, en cada una de nuestras vidas. Oramos, Señor, por aquellos que están atravesando momentos de dificultad, de angustia, de pruebas, Señor, en el nombre de Jesús, seas tú trayendo fortaleza para cada una de sus vidas. Oramos, Señor, por los jóvenes, por los adolescentes, por los preadolescentes, por los niños, por estos últimos días, Señor, de clases, por los exámenes, por los finales. En el nombre de Jesús, tú seas abriendo su entendimiento para que puedan seguir adelante y aprobar, Señor, cada una de aquellas materias, exámenes que tengan que rendir. En el nombre de Jesús, rogamos por los hermanos que son maestros, profesores, que estos tiempos, Señor, de mucha demanda de tiempo, tú les ayudes, Señor, les fortalezcas, Señor. Señor, gracias porque tú siempre nos respondes, nos escuchas, Señor. Y en esta hora, Señor, encomendamos la vida de aquellos que tal vez, Señor, están enfermos, Señor, y que no lo sabemos. En el nombre de Jesús, tu mano poderosa les alcance, Señor, y puedan recibir un toque, Señor, sanador de parte tuya. Gracias, Señor.